Bienvenidos al curso de geometría. En este ejercicio vamos a determinar el valor de x y de y. Sabemos que tenemos la recta R y S son paralelas y están cortadas por una secante. Se forman 8 ángulos, ¿sí? 8 ángulos. Entonces, aquí tenemos que plantear ecuaciones, pero primero, la sugerencia que les doy es que vamos a bautizar todo este ángulo como el ángulo A y todo este ángulo, ¿sí?, como el ángulo B, y ahí tenemos el ángulo C. Entonces observamos que el ángulo A con el ángulo B son correspondientes. Entonces escribimos esa parte como el ángulo A y el ángulo B son correspondientes, entonces ángulo A va a ser congruente con el ángulo B, y esto va a implicar que la medida del ángulo A sea igual a la medida del ángulo B. Entonces, por sustitución, vamos a decir el ángulo A es 3x más 35 grados, el ángulo B es 5x más 8 grados. Entonces, esto por sustitución. Entonces, a esta parte le vamos a llamar la afirmación y a esta parte le vamos a llamar la razón, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a escribir, queda esto indicado. Aquí abrimos un espacio, o sea, lo que ya hemos abordado en clases anteriores, y vamos a despejar, o sea, la parte literal vamos a colocarlas en el miembro derecho, o sea que me va a quedar 5x más 8 grados, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar el inverso aditivo de 3x, o sea, menos 3x menos 3x, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos justificar aquí? Que aplicamos la por propiedad uniforme. Entonces ya sabemos que un número sumado con su inverso aditivo es 0, y un número sumado con 0 es el mismo número, o sea, me va a quedar, por eso me va a quedar aquí 35 grados. Entonces acá va a quedar (5x más 8 grados menos 3x). Entonces aplicamos la propiedad uniforme. Aquí podemos decir, bueno, ¿y por qué 3x menos 3x es igual a 35? Entonces podemos decir
que por operaciones en Z. Sí, posteriormente vamos a hablar de la existencia del elemento neutro, pero por ahora afirmemos eso. Entonces observamos que aquí podemos asociar 5x menos 3x y el resultado va a ser igual a 2x más 8 grados y acá nos va a quedar 35 grados. Entonces puedo afirmar lo mismo, ¿verdad? Entonces o puedo decir por reducción o simplificación de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. Entonces, nuevamente vamos a despejar a x y vamos a obtener 2x más 8 grados y el 35 lo abrimos un poco del igual y entonces vamos a sumar el inverso aditivo de 8 grados que es menos 8 grados. Entonces acá va a quedar menos 8 grados. Aplicamos lo mismo. Un número sumado con su inverso aditivo, el resultado es 0. Y 0 sumado con 2x me va a quedar 2x. Aquí este resultado me va a dar 27 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Despejar a x. ¿Sí? Al despejar a x, tenemos que multiplicar por el inverso multiplicativo de 2, que viene siendo un medio. O sea que vamos a multiplicar a ambos lados por un medio. Y esta es la propiedad que uniforme. Entonces aquí tenemos, aquí vamos a tener 2x, ¿verdad? Entonces, un número multiplicado por su inverso multiplicativo, el resultado es 1, ¿sí? Y nos va a quedar que 27 grados dividido 2 va a ser igual a x. Ya sabemos que esto lo podemos escribir como x igual, entonces 27 grados entre 2 eso es igual a 13.5 grados, ¿sí? 13.5 grados. Ahora vamos a determinar el valor de y, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí, determinemos el valor del ángulo y. Entonces el ángulo, como los ángulos B y ángulo Y son opuestos por el vértice, entonces
Entonces ángulo B va a ser congruente con el ángulo Y. ¿Y qué consecuencia tiene esto? O sea, si son opuestos por el vértice. Esto significa que el ángulo B, por ser congruente, o sea que el ángulo B es 5x más 8 grados, va a ser igual al ángulo Y. Entonces ya conocemos el valor de X. Entonces aquí nos va a quedar 5. Entonces este X toma el valor de 13.5. Esto lo hago por sustitución, ¿verdad? Más 8 grados. Y ese es el ángulo Y. Entonces multiplicamos ahora 5 por 13.5 y esto nos va a dar 67.5 grados más 8 grados. Y esa suma, resultado total, va a ser 75.5 grados. Entonces podemos concluir que la medida del ángulo Y va a ser igual a 75.5 grados.